El siglo XXI enfrenta una severa crisis de identidad en la construcción de nuevos edificios en México. Esto se ve reflejado en la utilización de materiales para las nuevas construcciones. Sin embargo, es uno de los periodos históricos donde más obras se han construido. Los orígenes del diseño mexicano se remontan a la arquitectura mesoamericana, donde se manifiesta el uso del adobe y piedra. El doctor en arquitectura y profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gerardo Guízar, explica que con esta base técnica constructiva de los siglos XVI, XVII y XVIII de notable influencia española y mesoamericana, se consolidó la arquitectura contemporánea nacional. La arquitectura contemporánea mexicana tiende a los grandes volúmenes en sus muros, en techos también apergolados, como existieron en los palacios del virreinato. Parte de este estilo arquitectónico consolidado se vio reflejado en la construcción de Ciudad Universitaria, ubicado en las cercanías del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, cuando se formula y aprueba una ley para su construcción en 1949. El uso de los materiales en la Ciudad Universitaria fue muy claro, los materiales que fueran muy duraderos. Se decía que a prueba de estudiantes deben de ser los edificios, imagínate lo que te estoy comentando. Y bueno, pues encontramos la piedra volcánica, el concreto aparente, los ladrillos vidriados, era lo que también se hicieron ex profeso. Carlos Lazo logra que con la fábrica de cerámica Santa Julia hiciera estos terminados para evitar poner pintura. El cristal con la manguetería con especificaciones muy claras. Al definir esta forma de construir, la arquitectura nacional también comenzó a incursionar en un lenguaje más globalizado, caracterizado por las dimensiones, la altura y la utilización de materiales como vidrio, acero y aluminio. Una tendencia originaria de Estados Unidos con los rascacielos ubicados en la ciudad de Nueva York. El edificio mexicano, pionero en este lenguaje global, es la Torre Latinoamericana, construida en 1956. Inspirada en el Empire State, la Torre Latinoamericana fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto Álvarez. Al inicio de la década de 1970, y tras dar los primeros pasos en la utilización de materiales, formas y conceptos constructivos de una globalización de mercado, la nueva arquitectura mexicana fue integrándose paulatinamente a esta forma de construcción, por lo que se creó en la Ciudad de México un plan de desarrollo para integrar una corriente internacional en la delegación Coajimalpa, concretamente en la actual Santa Fe, así como en Paseo de la Reforma. Todo esto para albergar a edificios modernos que formarían parte de una de las zonas corporativas de México, inspirados en los centros económicos europeos, tal como le explica el doctor en arquitectura Gerardo Guízar. Estos edificios de Santa Fe pues están enclavados en la arquitectura global internacional. Sí. Si tú visitas Viena vas a encontrar que un Santa Fe vienés. Si vas a Londres, en el centro histórico han hecho una especie de mini Santa Fe londinense. Esta nueva tendencia en México de optar por nuevos materiales y sistemas constructivos, además de obedecer al lenguaje internacional global, se debe principalmente a la relación de costo y tiempo de una obra, tal y como lo refiere el arquitecto Israel Hernández Zamora, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y especialista en el sector constructivo. Las tendencias finalmente sí van generando expectativas, evidentemente de marketing, evidentemente de estética, pero como alternativa me parece que la evolución de los sistemas constructivos, ¿sí?, ha dado pie a que se empiezan a implementar ciertos sistemas constructivos que deficienten la situación en cuanto a tiempo y costo. Es decir, a partir inclusive desde la Revolución Industrial, ¿no?, a mediados del siglo XVII, estamos en 1840, se empieza a dar un verdadero cambio en la situación de la parte de tecnología en cuanto al desarrollo de edificios, es decir, la utilización del acero o del hierro y la utilización del vidrio, pues finalmente empiezan a dar un auge importante en Europa y finalmente nos llega a América, un poco un proceso tardío. No obstante, el especialista en construcción asevera que la esencia de los sistemas constructivos siguen siendo los mismos, solo que están revestidos con materiales aparentes que le dan una modernidad a los edificios. Las tendencias de los nuevos materiales en construcción: se hace una estructura, se plantea una estructura completamente ortogonal, se plantea una estructura en marcos rígidos a base de concreto armado, de acero, y estos a su vez las fachadas, tendencias nuevas, ¿no?, de estos últimos años, se han venido recubriendo con estas fachadas suspendidas o flotadas, que son de aluminio, que son de lámina inoxidable, que son en algunos casos de polímeros, plásticos, acrílicos de alto impacto, y empiezas a formar con ellos ciertas geometrías orgánicas y demás.
Sin embargo, la parte de sustento constructivo es la tradicional. Edificios como la Torre Mayor o la Torre Vancomer, actualmente en construcción, ambos ubicados en Paseo de la Reforma, además del edificio Península ubicado en el centro de Santa Fe, son claros ejemplos de una corriente arquitectónica internacional que se caracteriza por utilizar en sus fachadas el vidrio y el acero. Toda esta masificación que se dio con la industrialización también de productos preesforzados, postensados, industrialización en cuanto a los sistemas constructivos, ¿no? Esto que finalmente eficientaba costos para los desarrolladores, tiempos de ejecución y finalmente hacía los sistemas constructivos mucho más viables y aptos para poder hacer edificios de tal o cual determinados niveles. Y aunque la mayor parte de las construcciones que se hacen en México obedecen al lenguaje internacional, aún hay edificios construidos recientemente que respetan y mezclan la arquitectura tradicional mexicana. Usando pues colores, y esto pues la arquitectura que más influye en este sentido es la arquitectura hecha por Luis Barragán, como lo sabemos todos, y sus seguidores que pues son también muy prolíficos en su manera de entenderlo. Legorreta es un ejemplo muy claro en ello. Esta excepción demuestra que la arquitectura mexicana puede recurrir al lenguaje propio para edificaciones mayores, pero la comercialización misma de la disciplina arquitectónica beneficia de manera importante la contratación de despachos de renombre para construir los edificios, uniéndose así también al proceso de mercadeo internacional. Me parece que México va a ese rumbo y a lo que se va industrializando como la parte en marketing sí de la arquitectura chic, la arquitectura que vende, la arquitectura de revista. Tienes que estar en mercado, ¿no? Finalmente sí creo que ha sido muy tendencioso esta parte de, y se vale, ¿no? Se vale comercializar finalmente la arquitectura como producto, ¿no? Nosotros se vale comercializarlo en ese sentido, y con los materiales, finalmente uno busca la parte innovadora en cuanto a los materiales, busca la parte propuesta, la parte que nunca nadie ha propuesto. La comercialización y las firmas internacionales de diferentes productos y servicios influyen notablemente en el diseño de las nuevas edificaciones, ya que son estas empresas quienes aportan los recursos para establecer sus sedes administrativas en el país. Por esta razón, las nuevas tendencias constructivas han hecho que la arquitectura mexicana esté perdiendo una identidad, ya que la complejidad de construir recintos con materiales característicos del lenguaje mexicano, debido a su alto precio, hace que se decante por la modernidad, con materiales industrializados que beneficien la relación de costo y tiempo.